Buen asiento. Damos gracias a Dios esta semana que pasó por poder celebrar nuestro 40 aniversario, ¿no? Gracias a nuestro hermano Leoncio, a su familia, por esa tremenda torta que nos trajeron, ¿no? Preciosa torta y riquísima, ¿no es verdad? Y gracias a todas las hermanas y hermanos que trajeron también su tortita, algo para compartir, ¿no? Dios les bendiga grandemente, porque eso es ser familia del Señor, amén, ser pueblo del Señor. Y quedamos muy agradecidos, muy contentos por haber estado juntos, ¿no? Disfrutando este tiempo. Esta mañana, este día, quisiera hacerle una pregunta antes de ir a la palabra del Señor. Vamos a leer aquí en el libro de Hechos. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2. Muchos de los teólogos, maestros de la palabra, manifiestan que el libro de los Hechos no debería ser llamado libro de los Hechos de los apóstoles, sino por el contrario, Hechos del Espíritu Santo, porque todo el libro habla del Espíritu Santo, la obra que Él hace a través de la vida de los hijos de Dios en las personas. Entonces, son más los hechos del Espíritu Santo que los hechos nuestros, ¿no? Humanos. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a ver ahí un pasaje, es uno de los pasajes favoritos míos, me gusta mucho este pasaje, el verso 41 al 47. Vamos a leerlo acá y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, gracias le doy por su palabra. Gracias le doy, Señor, por poder reconocer que dependemos totalmente de la presencia de su Espíritu Santo para poder, Dios mío, recibir el nutriente, el alimento que tiene para nuestras vidas esta mañana. Le pido que nos bendiga, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, y estemos receptivos a su voz para ser bendecidos. Padre, le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía, estaba agradecido del domingo, y a mí yo disfruto, lo que más disfruto es la comunión. Si hay algo que me llena, que me sacia, es la unidad de la iglesia, el estar juntos, el bendecirnos, el reconocernos, ¿no? El estimularlos, como dice la palabra, a las buenas obras, ¿no? A las cosas que honran y glorifican a nuestro Señor. Si yo le preguntara a usted algunas características que tenía la iglesia, esta iglesia naciente de Pentecostés, quizás algunos podrían decirme esto. ¿Cuáles eran sus características distintivas de la iglesia primitiva que nace en este libro de los Hechos? ¿Alguien me puede decir alguna de ellas? Estaban juntos, había comunión. ¿Cómo? Ya, desprendidos, tenían amor, ¿no? Los unos a los otros.
compartían juntos. ¿Qué más? ¿Ah? Eran sencillos de corazón. ¿Qué más? Había unidad. Perseveraban en la palabra de los apóstoles. ¿Otra cosa? Eran llenos de la presencia del Señor, por supuesto, ¿no? Después de Pentecostés vino eso. Entonces, el título de este mensaje es Viviendo la vida en comunión. Uno puede estar en una mega hiper iglesia, mucha gente, pero es muy difícil que se dé la comunión. Es muy difícil que se conozcan unos a otros. Los pastores no pueden conocer a más de 50 o 100, así como mucho, 100 personas. No pueden conocer más que eso, es imposible. Y no pueden hablar con todos, ¿no? Y los hermanos tampoco se conocen. Entonces, es medio difícil que se dé esto en las grandes iglesias, porque se va y se vuelve, ¿no? Se va y se vuelve. Pero en los grupos más pequeños, en las iglesias menores, los creyentes tienen que aprovechar esta instancia que tienen de estar juntos, de conocerse. A María, a Pedro, a Juana, a Teresa, a Jimena, como se llame, conocerse, amén, y entablar con ellos una relación más cercana, ¿no? Porque eso nos ayuda a manifestar nuestro amor el uno al otro, como la Escritura nos lo señala. El Salmo 133 dice, que lo sabemos de memoria: mirad, es como el buen óleo que desciende y va hasta el borde de sus vestiduras. Porque ahí envía el Señor. Amén, apréndaselo. Es un salmo que es bueno aprenderlo y tenerlo registrado en nuestra mente. Miren cuán bueno y cuán delicioso, cuán gustoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Amén. Dos cosas vitales e importantes. Y ese es el mayor deseo del Señor. Es el mayor deseo del Señor, que sus hijos, sus seguidores, habiten juntos, que estén en comunión, que haya unidad y que estén en armonía, que el amor de Dios dirija y guíe su vida. Por eso el Señor, cuando comienza su ministerio, Él escoge a 12 personas. No escogió a 3.000, no escogió a 100, escogió a 12. Porque en ese grupo pequeño es donde se puede establecer mejor la relación y la comunión entre ellos, para que sean realmente personas sólidas, personas firmes, que puedan también bendecir a otros. Si cada uno puede bendecir a 12, ya tenemos 100 y tantos entre todos ellos, ¿no? Entonces, para que esto llegue a ser una realidad, debemos aprender a vivir en comunión. Y la palabra en griego comunión es homotumadón. Una palabra que se va a repetir muchas veces en el libro de los Hechos con respecto a esto. Entonces, la palabra comunión, ¿no?, significa participar de un quehacer común para todos nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos acá en la mañana, el día domingo? Es alabar a Dios. Venimos a honrar al Señor, amén. No al pastor, ni al líder, ni a este o a otro. Venimos a adorar a Dios, venimos a manifestarle nuestra gratitud y a la vez participar con nuestro hermano, ¿no?, en esta devoción delante del Señor y amarnos unos a otros, como la Escritura lo señala. La comunión del cuerpo, los hijos de Dios, es vital, importante en la iglesia. Comunión no es sentarnos juntos, ¿verdad? Comunión no es ir a un paseo juntos. Comunión no es disfrutar de un cumpleaños, una comida juntos. Es más que eso. Comunión es mucho más, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla con respecto a eso. Es amar desinteresadamente a nuestros hermanos, dándonos unos a otros sin esperar compensaciones. Es experimentar una vida juntos. Es servir al otro de un corazón sincero,
porque estamos para eso. Para estimularlos al amor, a las buenas obras, para servirnos, para ayudarnos, para llorar con los que lloran y reír con los que ríen, porque eso dice la palabra, ¿no? Si el hermano sufre, yo sufro. Si el hermano es feliz, yo soy feliz. Si el hermano tiene logros, yo me regocijo. Porque eso dice la palabra del Señor. Entonces, en la comunión se manifiesta esto, cuando el Señor está en nuestras vidas, guiándonos, dirigiéndonos, ¿no? Es tener un corazón sincero y servirnos. Es ayudar, consolar y comprender, haciéndonos parte del dolor del prójimo, como también de sus alegrías, de su gozo. Entonces, como le decía anteriormente, el Señor, ¿no?, escogió a 12, podía haber escogido a 50 o a 100. Y cuando uno dice, ¿por qué el Señor escogió a 12? Es porque los 12 son el número perfecto para que se establezca esta relación. Amén. Si yo lo invitara a toda mi casa, no cabemos, porque la casa es chica. Pero sí puede ir cada uno a un grupo de hermanos y compartir y disfrutar esta bendición de estar juntos. Amén. Y poder bendecirse el uno al otro. Los cristianos de la iglesia no solo se reunían en el templo, la gran congregación, sino también por las casas, porque esa es la Biblia, y compartían en el templo, ¿y por dónde? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que eran generosos, ¿no? Como dicen por ahí el dicho, no iban solamente a... sino que iban a compartir, llevaban algo, ¿amén? Llevaban algo para bendecir a su hermano. Y cuando el hermano o la hermana veía al hermano tanto, oh, llegó el hermano Juanito con su esposa. O llegó la hermana tanto, qué felicidad, y todo arreglando, haciéndole espacio para los hermanos que venían. Ahora, oh, llegó la hermana tanto. A ver, entonces, flauta, dice. Pero antes no era así. Antes había alegría, llegó la hermana Juanita, el hermano Pedro, el hermano tanto, y había alegría. Y lo poco, lo mucho se compartía con alegría y sencillez de corazón. La presencia de Dios cuando está ahí, lo poco es mucho. Lo mayor es lo espiritual, más que lo material. Es la presencia de Dios que el creyente tiene para derramarla en la vida de su hermano o su hermana. Y esto era lo que la iglesia tenía como algo distintivo. Había entre ellos amor, desinteresado. Había en ellos este sentir de condolerse de los que sufrían. Por eso dice que los que tenían mucho, vendían lo mucho que tenían para poder compartirlo con sus hermanos que no tenían nada. Eso lo dice la Escritura, ¿no? Lo sabemos ahí, lo hemos visto. Entonces, ciertamente, queridos hermanos, la iglesia tenía esta característica, que realmente ellos se amaban unos a otros. Porque la palabra de Dios dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, sí. No puede conocer el mundo que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino del Señor, si no nos amamos unos a otros. Y el amor se hace evidente en las relaciones, en la forma de conducirnos, en la forma de hablar, en la forma de ayudarnos, de cubrirnos, etc. El amor se hace ahí palpable en la vida de los hijos de Dios. Y si algo quiere el Señor en este tiempo, que la iglesia de Él recupere ese amor. Cuando hay amor, tú no hablas mal de tu hermano. ¿No es cierto? No le deseas mal, tú le deseas bien, porque es tu hermano. Amén. En una familia, los hijos que conocen al Señor, que son hijos de Dios, se desean el bien el uno al otro. ¿Cómo te ha ido, hermano? Bien, qué felicidad para todos. ¿Cómo te ha ido, hermano? Me ha ido mal. Qué triste, nos condolemos, ¿no? Y vemos qué podemos hacer para ayudar a nuestro hermano que está pasando esa situación. Existen 4 diferencias entre la comunión verdadera y la falsa, porque también pueden haber apariencias, ¿no? La comunión verdadera demanda ser auténticos. ¿Le gusta la persona auténtica?
siempre igual. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde sea, siempre igual, el mismo, la misma. ¿Eso qué es lo que hace a la persona? Le da confianza, le da seguridad al Hijo de Dios, porque puede confiar en esa persona que es transparente, es auténtica. Y eso el Señor demanda que seamos así, ¿no? El creyente es sincero, debe ser honesto y transparente. Comparte sus penas, revela sus sentimientos. Es difícil, ¿no? Pero usted no le va a contar a cualquiera sus penas y sus problemas. ¿A quién se los va a contar? En aquel que usted tiene confianza. En aquel que sabe que le va a dar un buen consejo. Sabe que va a sentir lo que usted siente, le va a acompañar en su fracaso, en su pena, en su dolor, porque tiene amor hacia usted. Y el corazón se puede abrir, porque hay esa confianza. Y la confianza no es así. La confianza es un proceso que se va cada día dando a la persona el uno al otro, porque aprende a confiar y a creer en esa persona que es su hermano, que es su hermana, que es su amigo, su amigo. Por eso comparte sus penas y sus sufrimientos. Manifiesta sus dudas y temores. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esto, pero el buen amigo, la buena amiga, el buen hermano, la buena hermana, el hijo de Dios, la hija de Dios, le va a dar el consejo no conforme a lo que él cree, sino conforme a lo que el Señor cree. Porque va a decir, Señor, ayúdame a poder darle un consejo sabio a mi hermano, a mi hermana. Tú sabes, Señor, cuál es la salida, tú sabes cuál es la solución. Señor, ayúdame a darle un consejo sabio. Y él va a tener la palabra del Espíritu Santo para dársela correctamente a él o a ella. Admite sus debilidades y fracasos y solicita la ayuda y la oración de los que le aman, su hermano. ¿A quién le gusta decir fracasé? Me ha ido mal, la estoy pasando terrible. Cuesta, ¿no? Pero cuando la persona está en el Señor y es sincera, es honesta, va a decir, ¿cómo estás, mi hermano? Súper. Y por dentro está llorando. Yo me encontré un día en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de Gobierno, Paseo Bulnes al frente, ¿no? Y venía caminando y me encuentro con un compañero del colegio. Ya habíamos egresado, yo estaba en la U, y lo veo que viene así. Venía pero hecho derrotado. Y como a 50 metros lo empecé a mirar, venía frente a mí. Y de repente me ve. Y cambió su postura, cambió su cara. Hola, ¿cómo estás? Me dijo, ¿cómo estás? Y así, el conquistador, el ganador del mundo. Y bien, le dije, ¿cómo estás tú? Súper, súper, me ha ido aquí, me ha ido acá, me ha ido acá, me ha ido allá. Pero yo lo vi antes, 50 metros antes, venía así, mirando el suelo. Yo me pensé, dije, qué triste, porque él está aparentando algo que no tiene. Él podía decir, me ha ido mal, estoy pasando, o estoy frustrado, etc. Porque eso es más honesto, para poder darle una palabra, no de ánimo, de aliento, decirle, mira amigo, yo soy cristiano, entonces poderle una palabra de ayuda. Pero hay mucha gente que vive con caretas, que aparenta una cosa y uno no puede ayudarle. Pero cuando la persona realmente es sincera, es honesta, es transparente y manifiesta lo que está en su corazón, uno puede darle una palabra del Señor, de sabiduría, de ayuda, de socorro, de aliento, de ánimo. Amén. El Hijo de Dios debe ser así. Cuando está triste, estoy triste. ¿O no podemos estar tristes los cristianos? ¿Cuántos lloran? Lloramos, yo también lloro. Y yo le daba gracias todo día. El Señor estaba viendo una película y las lágrimas no las pude retener y se me salían las lágrimas solas. Yo me acordé eso cuando están mi hija al lado. Trato de mirar para otro lado, pero las lágrimas no podía contener. Yo decía, Señor, mi corazón está sensible. Cuando está el corazón duro no hay lágrimas. Es bueno tener lágrimas, amén.
Sobre todo si estamos en el Señor, para poder sentir lo que está sintiendo esa persona, aunque no esté diciendo otra cosa, pero sentir el dolor del que está ahí, que está sufriendo, en vez de decir, estoy mal, estoy frustrado, estoy amargado, para poder ayudarle, ¿no? Porque nos da espacio a que uno entre con una palabra cuando están así en pseudo victoria, ¿no? Triste eso. Me dio pena, no le pude decir casi nada y me despedí de él para que siguiera su camino. Podemos experimentar verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 1:6. Si vivimos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en luz, cada uno de nosotros tiene que vivir en luz. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz, dice un corito. Ahora que estamos en el Señor, tenemos que ser honestos, transparentes. Y cuando usted se sienta mal, no se sienta mal por decir que se siente mal. Usted manifiéstelo, necesito oración, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo. Y el Hijo de Dios, que ama al Señor y ama a sus hermanos y que vive en la palabra, le va a dar el abrazo, le va a dar la palabra oportuna que precisa, que lo va a levantar y le va a afirmar. Amén. En el mundo se manifiesta que la intimidad se necesita en la oscuridad. Pero Dios dice que esto ocurre solamente en la luz. La oscuridad sirve para esconder dolores, temores, fracasos y faltas. Pero al sacarlas a la luz y exponerlas ante los demás, requiere de valor y de humildad. Esta es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. No guardemos basura, porque eso es basura. Lo que nos hace mal, lo que nos roba la presencia. No hay nada mejor que estar muertos en Cristo, rendidos ante el Señor y poder ser tratados por el Espíritu Santo en los momentos que nos toque vivir, sean buenos, sean malos, pero andar en la libertad del Señor, porque solamente así podemos andar siempre en victoria, en bendición. Si hay que llorar, lloremos. Si hay que reír, riamos. Si hay que gozar, gocemos, pero en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han tenido penas? ¿Cuántos han tenido amarguras? ¿Cuántos han sentido fracasos? Todo eso lo sabe Dios. ¿Y qué mejor que Él, que cuando estamos así le decimos, Señor, me siento derrotado, me siento derrotada. Señor, fracasé en esto, fracasé. ¿Qué hace el Señor? Nos abraza. Nos abraza y nos dice, vamos, yo estoy contigo. Sigue adelante, porque yo cambio las cosas. Yo renuevo todo, lo hago nuevo para que puedas caminar en Él. Bendito sea el Señor. La comunión verdadera demanda reciprocidad. Y la reciprocidad es el acto de dar y recibir. ¿Recuerdan bien la palabra? Dice, más bienaventurado es. Y generalmente, cuando hablamos de esto, hablamos de... Y los pastores lo usan. Pero no significa eso solamente. Significa lo que nosotros podemos entregar al prójimo, a nuestro prójimo, hermano o no hermano, lo que nosotros damos. Así como nosotros damos, también vamos a recibir. Cuando tú das amor, vas a recibir amor. Cuando tú das consuelo, vas a recibir consuelo. Cuando tú das de lo que tienes, vas a recibir en el momento malo de lo que tienes también, de lo que tienen. Es recíproco, es una ley que es invariable de parte del Señor. Es como lo que sembramos, cosechamos. Entonces, cuando tú das de lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, vas a recibir de eso. Y vas a ser bendecido por el Señor. Amén. La reciprocidad es el corazón de la comunión. Y Pablo insta a los creyentes a amarse unos a otros, a ayudarse unos a otros, a orar los unos por los otros
y a compartir las cargas unos por otros. Amén. ¿A quién no le gusta cuando va con esa tremenda carga y no sabe qué hacer, que alguien le tienda la mano y le diga: querido, querida, cuenta conmigo. Yo voy a orar por tu problema. Yo voy a orar por tu necesidad. ¿No le aliviana? ¿No le aligera la carga? ¿No siente que no está sola, no está solo? Que hay alguien que le ama y que va a ayudarle a llevar esa situación que a usted le acongoja, ¿no? Más de 50 veces el Nuevo Testamento nos demanda ayudarnos en diferentes tareas unos a otros. Debe ser así. La iglesia es eso. Si nosotros vamos al libro, a la iglesia primitiva y la vemos, ellos eran así. Había un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo corazón, un mismo ánimo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor. Ellos tenían una misma presencia del Señor. Y podían ellos andar adelante sabiendo que no estaban solos ni abandonados. En la comunión verdadera se experimenta también la compasión. Cuando leemos Mateo capítulo 5, dice que el Señor Jesús iba a las ciudades, los pueblos, aldeas, ¿no? Enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Si algo el Señor tenía en su vida era compasión. Viendo a las multitudes, el Señor dice, tuvo compasión de ellas. Amén. Compasión es ese acto de amor, de misericordia que tiene el Señor y que lo pone en nuestra vida para que sintamos lo que Él siente cuando otros están aproblemados, angustiados, afligidos. Amén. Compasión es como decir, no puedo estar contento viendo al que sufre. Tengo que hacer algo. Lo mínimo que podemos hacer es orar por esa persona. Y si podemos ayudarle de acuerdo a lo que Dios nos da, ayudémosle. Porque hay una bendición ahí en eso, de bienaventuranza de parte del Señor. Amén. Entonces la compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La Escritura señala acá en Colosenses 3:12. A ver cómo dice, hermano, Colosenses 3:12, colócamelo por favor. Habla, dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Parece, dice, de entrañable misericordia. A ver, si me lo coloca. Colosenses, ¿alguien lo tiene? 3:12. ¿Cómo dice? Leamos juntos. Vestidos. ¿Cómo debemos estar vestidos? Como escogidos, santos, amados, de entrañable, profunda misericordia, de benignidad y humildad, mansedumbre y paciencia, que son frutos del Espíritu. Siempre, no a veces, siempre, porque nos cuesta. Amén. Pues tenemos que decir, Señor, ayúdame a andar vestido como un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija, para poder ser de bendición para otro. Cada vez que entendamos y apreciamos los sentimientos de alguien, establecemos lazos de comunión. Me escucha, me entiende, me comprende. Qué bueno eso, ¿no? Me entiende. Yo escuchaba a veces que me entiende. Entender lo que el otro está pasando, lo que el otro está sufriendo, es una bendición. Porque no solamente va a quedar en eso, sino que va a quedar en una acción que va a ir en beneficio de nuestra vida, ¿no? El que está pasando por alguna situación difícil. Cada persona cuando está pasando por el valle de la crisis, el sufrimiento y el dolor, lo que más precisa, la compañía, la comprensión y ayuda de sus hermanos en la fe. ¿Quién tiene peticiones hoy? Esa, cuando usted tiene una petición, usted la manifiesta públicamente a la hermandad. La hermandad tiene que hacerse de esa situación, de esa necesidad, para ponerla delante del Señor cada vez que esté clamando en favor de su hermano o su hermana, que lo precisa. Amén. Por eso es bueno. A veces en las grandes congregaciones usted no va a escuchar. ¿Cuántos tienen peticiones? ¿Se acuerdan? 1.500 personas. Sí, no podía.
Pero en los grupos pequeños usted puede decir, mi familia, mi vida espiritual, Señor, un trabajo, etc. Y los demás sí podemos acompañarle, ¿no? Para que el Señor pueda obrar en favor de él o de ella. Job, en los momentos de prueba, dijo, aunque se aparte del temor al Todopoderoso, aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Aunque uno se aparte del temor de Dios, uno, no que él nos aparte, uno, el amigo, el que es amigo, no le niega su lealtad, su compañía. Amén. Vamos a ir al final. Como tercer punto, en la comunión verdadera hay misericordia. La comunión es un lugar de gracia donde en vez de enfatizar los errores del prójimo, estos se resuelven. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, amén. Pero en la comunión los problemas que enfrentamos se resuelven con la ayuda de los que me rodean y me aman, amén. Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a levantarnos, a ponernos en el camino nuevamente. Le decía a los hermanos que generalmente estoy en algún lugar y me encuentro con algunos hermanos de mi tiempo de juventud. Había uno que cantaba en la iglesia muy bonito, tenía una voz muy bonita, siempre le admiraba la voz que tenía y cómo cantaba tan entusiasmado al Señor. Pero se alejó de la iglesia, se fue, no lo vi más, mucho tiempo pasó, ya me casé y un día lo encontré en la feria. Yo iba caminando y me encontré con él de frente. Él me trató de escabullir, pero ya estábamos tan cerca que era difícil. Y como las ferias son cerradas con los negocios, así que no tenía excavatoria, así que me encontré con él. Agachó su cabeza y trató de escabullirme. Y yo le dije, ¿cómo estás, Juan? Aquí ando. Se veía malísimo, malísimo de apariencia. Pobre, maltratado por la vida. Y le dije yo, ¿y qué estás haciendo? Nada. Y le dije, Juan, hay algo que nunca debes olvidar, que el Señor todavía te sigue amando. No sé lo que has hecho, lo que has vivido, porque tú marcaste mi vida cuando alababas al Señor en el púlpito y cantabas ahí. Y tu alabanza me bendecía porque cantabas con el alma. No sé qué te pasó, qué te hizo alejarte del Señor y qué te llevó a este estado, pero quiero decirte que el Señor nunca te ha dejado de amar y Él espera que vuelvas a Él. Hermano mío, le dije, vuélvete al Señor, porque el Señor te va a ayudar a salir del problema en que estás viviendo. Es triste, ¿no es verdad? Cuando un creyente que ha gustado la presencia del Señor, por A, B, C, D motivo, se aparta de Él. Hay un coro que nunca se me sale de mi cabeza que dice, cuando se ha conocido a Jesús, cuando se ha palpado su poder, es difícil poderse olvidar y vivir alejado de Él. No quisiera pensar yo jamás en dejar de alabar a mi Rey, porque solo en Jesús tengo paz, salvación, vida eterna también. Es un vals. Tengo paz, ya. ¿Cómo me voy a olvidar del Señor? ¿Cómo te vas a olvidar del Señor si es lo más grande que tienes en esta tierra? Es la mayor bendición que tú tienes, conocer al Señor, haber palpado su amor, su misericordia, su poder. Pero el enemigo, como trabaja arteramente y en una forma permanente en la vida lejos de Dios, no te saca del camino de un envión, sino que Él te va dando un empujoncito y tú el camino que llevas derecho se te empieza a poner diagonal y te vas saliendo. Y cuando estás fuera te das cuenta que estás fuera. Por eso un hijo de Dios, como dice la Escritura en hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así caminamos, con el frente, el blanco, donde vamos,
muchas cosas van a venir en nuestra vida, muchas cosas van a querer afectar nuestra vida espiritual, sacarnos del camino, sacarnos de la bendición, aunque no tuviéramos nada en esta tierra y nunca Dios nos concediera nada, pero si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Triste, no es primera vez que encuentro con amigos. La misericordia es el motor que nos motiva a nuestra compasión a los demás. Dios nunca nos pedirá perdonar más de lo que Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? ¿Le dice? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 100. Bueno, si uno en matemática dice 400 tantas veces, 490, ¿no? 70 veces. Es siempre. Es que mi hermano me ofendió, es que mi hermano me afectó. ¿Y quién eres tú para no perdonarle? ¿A cuánto has afectado tú? Si el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y nos sigue perdonando hasta el día en que nos encontremos con Él, porque vamos a estar fallándole hasta el día que nos encontremos con el Señor. Y partamos esta tierra, le vamos a fallar de una u otra forma, pero el Señor nunca nos deja de perdonar cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestro pecado. Nunca. Bendito sea el Señor por eso, ¿no? Cuando alguien te lastima, te ofende o daña, tú debes decidir si usas las energías emocionales para vengarte o para buscar una solución. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre perdón y confianza. Es que le perdí la confianza. El perdón es hoy. La confianza se genera en el tiempo. Amén. Va creciendo en el tiempo. La restauración de la confianza es en un grupo de creyentes que tiene comunión con el Señor. Porque mientras más nos relacionamos, más nos conocemos. Amén. ¿Cuántos me conocen a mí? Voy a tomar tecito con el pastor para conocerlo un poco más. Voy a aprovechar los momentos de conversar con él. Mientras más conversamos, más nos conocemos. ¿Verdad? Mientras más tiempo pasamos juntos, más aprendemos a conocernos interiormente. Lo que hay, porque vamos abriendo la puerta para que nos conozcamos. Yo me conozco un poco más con el hermano José, porque me arregla el auto y conversamos harto cada día así que voy muchas veces. Pero es bueno, cuando me tomo un café con los hermanos acá, disfruto el conversar con ellos. Y creo que cada uno disfruta con los hermanos, ¿verdad? Más que gustar la cosita rica que hay, es conversar con el hermano, es saber lo que hay en su corazón, lo que siente, ¿no? Palpar la presencia de Dios en él, ¿no? Y ser bendecido. Termino con esto. La iglesia primitiva también experimentó momentos difíciles en medio de su seno, porque está compuesta por personas imperfectas. A veces la tenemos como modelo, pero recuerden que en la iglesia primitiva estaban Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan, no? Estaban en la iglesia, también le entregaron su vida al Señor. No sé si fue bautizado del Espíritu Santo, pero estaban ahí, pero tenían un corazón diferente. No estaban en una plena rendición ante el Señor y por esa causa murieron, ¿no? Por lo que hicieron. Entonces, la iglesia primitiva experimentó esto, ¿no? Porque estaba compuesta de personas diferentes. No era la iglesia perfecta, porque no existe la iglesia perfecta. No existe. Hay mucha gente que anda rotando en la iglesia y pica acá, después pica otro poco acá, y otro poco acá, y acá. Al final son evangélicos itinerantes. Y cantan, no soy de aquí, ni soy de allá. Es la canción. Pero usted tiene que ir a una parte donde echa raíces, donde va a tocarse con alguien, se va a tocar con otro,
Y alguien le va a hablar algo, pero va a ir perfeccionándose. Va a ir usted echando raíces y va amando a su hermano y va amando a su hermana y los va conociendo más y va siendo perfeccionado por el Espíritu Santo para ser la iglesia que Dios quiere, el creyente que Dios quiere. Y qué bueno es eso. Y qué bueno es eso. El Señor les ayuda a los hermanos por medio del Espíritu Santo para llegar a experimentar la verdadera comunión en el Señor. Cantaba con los pastores, me gustaba mucho estar con los pastores en nuestros retiros. Cantamos: mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en unidad, viviendo en unidad. La, 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 la. Y danzamos. Vieron los pastores danzando, haciendo ruedas y saltando ahí, porque nos gustaba. Íbamos a muchos retiros para puro estar juntos, para puro comer juntos, para puro conversar de las cosas del Señor, y las disfrutamos y cantamos siempre eso. Mirad cuán me acuerdo, estos días estaba recordando todos esos momentos. Comunión. Jugábamos a la pelota, nos dábamos unas buenas patadas. Nos enojábamos también. El pastor y el jefe tomaban la pelota y se la llevaban. Se enojaba y se llevaba la pelota. Pero aprendíamos a ir muriendo a nosotros, a estar juntos, a comer juntos, a reírnos juntos, a orar juntos, a llorar juntos, a cantar juntos, todo eso. Bendito sea Dios, es bueno. El Señor ayuda a la iglesia primitiva por medio de su Espíritu Santo a llegar a experimentar la verdadera comunión del Señor. Ellos aprendieron a ser auténticos. Auténticos, ayúdame a ser auténtico, Señor. Ayúdame a ser de una pura cara, no dos caras. Hablar la verdad, andar en luz. También aprendieron a darse y servir el uno al otro. A tener misericordia del caído. A tener compasión por su hermano, por su hermana. Aprendieron a amarse y estar juntos como el Señor lo demandaba. Por esta causa, la Biblia señala que los creyentes tenían favor con todo el pueblo. Si hay algo que la gente quiere ver, alguien que se ame. Van a una iglesia y hacen una pila de cosas y salen igual, porque no hay comunión. Pero cuando está la presencia de Dios, tenemos que pedir: Señor, enséñanos a vivir como cuerpo, enséñanos a vivir como familia, enséñanos a tener comunión, para que el mundo conozca. Entonces, por eso dice la Escritura que tenían favor con todo el pueblo, y el pueblo los alababa grandemente, y las señales y milagros se manifestaban en medio de ellos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo oro en la noche, me despierto muy temprano en la madrugada, y no digo como me despierto a esa hora, y esa hora que me despierto el Señor es para orar. 5 de la mañana oro. Y digo: Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, sana los corazones, rompa ataduras, saque lo que estorba la comunión, que seamos un pueblo conforme a su corazón, que lo amemos más que a nada del mundo, Señor, porque si lo amamos a usted, nos vamos a amar unos a otros como debe ser. Comunión. Comunión. Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Viene algo hermoso del Señor para la iglesia. Hermanos queridos, viene algo del Señor. Yo estoy expectante, orando toda la madrugada. Señor, ayúdanos a recuperar lo que hemos perdido, a recuperar el primer amor, que nos veamos a los ojos con transparencia, con sinceridad, que sintamos lo que siente mi hermano, mi hermana, que podamos, Dios, predicarlo también eso al que no conoce tu verdad. Dios va a hacerlo, no me queda duda. Cuando la presencia de Dios viene
y la siento, sé que el Señor lo va a hacer si le buscamos. Y si nos doblegamos delante de Él y decimos, Señor, vuélveme a las primeras obras, vuélveme al camino, vuélveme a la senda del amor, de la entrega, del compromiso fiel. Vamos a orar. Pónganse en pie. Saludamos a los hermanos que escuchan a veces. Un hermano me escribe de allá de Iquique y me escribe, pastor, y lloraba el otro día, me decía, yo siempre lo escucho. Y me decía, y la palabra me tocó, pastor. Yo no sé qué estaría pasando. A veces es sorprendente cómo Dios habla. Yo estaba predicando algo que creía que iba para allá, y una hermana me dijo, pastor, el Señor me habló que tiene que hacer esto y esto otro. Y yo dije, ¿cuándo lo dije yo? ¿Cuándo lo dije? Pero Dios da a cada uno conforme a lo que necesita. Amén. Y eso es lo maravilloso. Vamos a orar al Señor. Abra su corazón a Él esta mañana y le manifestamos. Señor, le doy gracias por estar en su casa de oración con mis hermanos, con sus hijos. Le doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, que viene, Señor, porque le ha conocido, porque ha palpado su amor, su bondad, su misericordia. Nos reconocemos faltos, Señor. Sin su presencia no podemos hacer nada, Dios. Estamos totalmente extraviados, perdidos. Por eso, Dios, anhelamos que su presencia nos dirija, nos guíe, Señor. Ayúdanos a morir a nuestro yo, a nuestra carnalidad, a nuestras cosas, Dios amado, que son ajenas a su voluntad. Ponga, Señor, su sabiduría en nosotros, su gracia. Que podamos entender, Señor Dios, lo que usted demanda de nuestras vidas. Que podamos amarnos, Dios, que podamos estimularnos, como dice su palabra, al amor, a las buenas obras, que podamos sentir el dolor por los que sufren, Señor, y también la alegría por los que son bendecidos. Señor, ayúdenos a poder irradiar luz a toda nuestra hermandad, y no solamente a ella, sino que a los que no le conocen todavía. Esos que están a nuestro alrededor, Dios, y van camino a la perdición, que nuestra vida, Dios amado, puede irradiar su luz, su verdad hacia ellos para que puedan conocerle y puedan, Dios mío, rendir también su vida a usted. Señor Dios, levante a Lomas, levante a la hermandad, levante a la congregación, rompa trabas en los hogares, Señor. Toda obra maligna que en los hogares esté causando daño, estrago, la reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Se rompan ataduras, se rompan ligaduras, Dios. Y en nosotros, Dios mío, haya humildad, haya quebrantamiento, haya rendición hacia usted permanentemente. Dios amado, tome el control de nuestras vidas y levántenos, Señor. Renuévenos en su amor, renuévenos, Señor, en el servicio, renuévenos en la fe, renuévenos, Señor, integralmente, Padre. En el nombre de Jesús le damos la gloria, la honra y la alabanza a usted. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas que han venido hoy día. Señor, ha podido venir, Señor, por alguna causa, por una enfermedad, algún problema. Su mano sea sobre ellos, ayudándoles y levantándoles, Señor. Le bendigo y le alabo, Padre. Jesús, el Señor.